Dios les bendiga. Desde aquí, desde el Monte de Dios, comenzamos a compartir esta serie de enseñanzas con el propósito firme de que podamos tener hogares fuertes y poderosos. Una de las cosas que más anhela el ser humano es llegar a tener paz con Dios, paz en la casa, en la familia, y luego poder prosperar con todo. Cuando encontramos los motivos de oración y la gente nos pide, a veces creemos que lo primero que va a pedir es prosperidad, pero no, la mayor cantidad de peticiones que tenemos tienen que ver con la familia, pues todo comienza en casa. En vano es que uno llegue a ganar el mundo entero y pierda su alma, dice la Biblia. Comienza en nosotros y nosotros a lo que está alrededor nuestro o a quienes están alrededor nuestro. Yo no puedo llevar paz si yo no tengo paz. No puedo dar amor si no tengo amor. Por eso es que tenemos que empezar desde el comienzo, mi casa y yo. O, te lo diría al revés, yo y mi casa serviremos al Señor. Por eso, para que podamos tener en primer lugar nosotros casas que puedan reflejar la gloria de Dios, es que comenzamos esta serie a la que llamamos Casas Obed-Edom. Y quiero leerte cómo cuenta las Escrituras aquí en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, puedes tomar nota o también buscar allí en tu Biblia y acompañarnos. La Biblia dice que en una ocasión David quiso llevar la presencia de Dios, el arca de la presencia de Dios, a su casa. Y cuando él iba de camino, había puesto lo mejor, había puesto los mejores bueyes, el mejor carro, todo lo mejor. Pero no había entendido cómo Dios quería que sea. Y no tenía que ver con bueyes, no tenía que ver con carros, tenía que ver con personas. Lo cierto es que ocurre una tragedia y uno de los que estaban allí, que se llamaba Usa, termina muerto. Y David dice, no, hay algo que estamos haciendo mal. Yo quiero la presencia de Dios, pero solamente el deseo no alcanza. Hay que hacerlo como Dios quiere que se haga. Así que deciden poner el arca de la presencia de Dios en la casa de un hombre que se llamaba Obed-Edom. Y allí vamos a nuestro pasaje y busca conmigo 2 de Samuel, capítulo 6, verso 10. Y dice así, de modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David. Y la hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y toda su casa. Fue dado aviso al rey, el verso 12, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de la presencia de Dios. Yo creo que esto es lo que todos anhelamos, casas bendecidas, donde te puedas sentar y encontrar paz, donde puedas disfrutar con la familia, con la esposa, con los hijos, pero el problema que hoy tenemos es que este deseo, al igual que el que tenía David, no se condice con nuestras realidades. Tenemos el deseo de tener amor para siempre, felices para siempre, hijos que sean amorosos y mimosos y así como son cuando bebés, pero luego cuando crecen, a veces las historias no son los que uno esperaba. Pero tenemos buenas noticias, todo esto puede cambiar. Empecemos por el principio, empecemos por nosotros y empecemos por nuestras casas. ¿Sabes cuál es la gran diferencia entre tener una casa o tener un hogar? Casa es el edificio o el lugar donde habitan las personas. El hogar es lo que hacen esas personas para que ese lugar sea deseado, uno quisiera estar allí. Uno puede llegar a tener una casa que sea tan hermosa, tan grande, que hasta se parezca, no sé, un castillo, no sé, una casa que puede valer millones. Pero si en esa casa no hay amor, si en esa casa no hay paz, nunca será transformado en un hogar. Será simplemente un edificio. Algunas casas, y estaba hablando una vez con alguien
que tenía una casa bellísima, bellísima, muy bella, con escaleras en doble altura, un diseño hermoso, piscinas afuera. Y entonces estaba hablando y tenía la confianza para poder hablar con esta persona y le dije, qué bonita tu casa. Y él con mucha sinceridad me dijo, sí, pero a veces esto es una cárcel. Que sea bonita la casa no significa que sea el lugar del recreo, a veces hasta puede llegar a ser una cárcel. El edificio es una cosa, lo mismo que la mesa física. Puedes tener la mejor mesa, la mejor comida, los mejores platos, puedes poner el anteplato, puedes poner la servilleta y el guardaservilleta, 3 copas, 3 tenedores, 3 cubiertos, 3 cuchillos, pero si no hay paz y el mejor manjar ahí afuera, pero si no hay paz, esa mesa se convierte en un dolor de estómago, en una indigestión, en una amargura. Y si hay hipocresía, peor. Pero las Escrituras dicen que en una mesa donde hay paz, donde hay amor, donde hay sencillez, puede llegar a haber legumbres, arroz, lenteja, pero es mejor que una mesa con manjares donde hay discordia. La comida no hace a una buena mesa, sino quienes nos unimos a esa mesa para compartir un tiempo juntos. La pregunta que tengo como en primer lugar es, ¿tienes un hogar o solamente tienes una casa? Si deseas tener un hogar, bienvenido a este ciclo. Convertiremos nuestras casas en casas donde habite la presencia de Dios y Dios se encargará de hacer un precioso hogar. El arquitecto y diseñador del hogar es Dios mismo. Fíjate que en la primer familia, el primer hogar habitó en un jardín a cielo abierto. No era el edificio físico el que hacía el hogar, sino quienes habitaban en ese jardín. Y la primera familia estaba compuesta por 3 personas. Estaba Adán, Eva y Dios mismo. Estaba Adán, que era el hombre creado por Dios, Eva, la mujer que Dios había formado de la costilla de Adán, y luego estaba Dios mismo. Dios se paseaba con ellos, habitaba con ellos, compartía con ellos, estaba con ellos. ¿Y qué había? No había vergüenza, no había violencia, no había acusación. Pero de repente vino una semilla de maldad, de duda, de desconfianza. Y entonces el hombre decidió que quien mentía en la casa era Dios. Y sabes que no se puede habitar con alguien que uno no confía. No puedes vivir con alguien que está desconfiando de ti todo el tiempo. Hay un momento que la relación se quiebra, porque la relación se basa en la confianza que trae el amor. Si no hay confianza, no hay amor, no se puede habitar juntos. Por eso es que se rompen muchísimas parejas y muchas relaciones entre padres e hijos. Tampoco Dios pudo seguir habitando con Adán y con Eva. Entonces Adán y Eva tuvieron que estar fuera del jardín, la casa que Dios había preparado, el hogar que Dios había preparado para estar con ellos. ¿Qué pasó cuando el hombre salió de ese hogar llamado Jardín del Edén? Comenzaron las acusaciones. Lo primero que ocurrió fue la mujer que me diste. Comenzaron las acusaciones. Cuando en nuestras relaciones la acusación es algo práctico de todos los días. ¿Quién hizo esto? Vos hiciste, no me dijiste, pero vos tenías, pero vos no me trajiste. Estamos en una casa donde no está el Edén, no está la presencia de Dios allí. Es la típica casa fuera del hogar de Dios. La acusación. Luego de la acusación comenzaron las peleas. Las peleas entre los hijos. Las peleas y los celos entre los hermanos, las discusiones, el engaño. Vas a ver en la historia de Caín y Abel.
el engaño de Caín a causa de los celos para terminar asesinando a Abel. Esto es una casa donde ya no es un hogar con la presencia de Dios, donde hay acusaciones, celos, gritos, envidia, peleas, discusiones y en algunos casos hasta asesinatos. En el hogar donde Dios habitaba, en el Edén, no había escasez. No había escasez. Dios suplía todo lo que ellos necesitaban. No habían enfermedades, no había discordia, no había dolor. Pero fuera del hogar de Dios apareció el dolor. Dios le avisa a la mujer que ahora sus partos iban a ser con dolor. El hombre ya trabajaba antes con Dios, pero ahora iba a ser con sufrimiento. Comenzaron las discordias, las enfermedades, la escasez. Cuando el hombre decidió habitar fuera de un hogar con Dios. Así ha vivido y hemos vivido por muchísimos años. También la mayoría de nosotros hemos crecido en familias sin tener un hogar con la presencia de Dios. Ahora, la buena noticia es que hoy es posible tener un hogar con la presencia de Dios. De esto comenzamos a tratar en esta primer clase. Un hogar con la presencia de Dios. Una casa llena de la presencia de Dios. Ahí viene mi segunda pregunta. ¿Te gustaría tener un hogar, una casa con la presencia de Dios? Si es así, comienza a tomar nota. Es una muy buena decisión haber tomado de decir, yo no solamente quiero una casa, no solo quiero tener una esposa, un esposo, hijos. Yo quiero que mi casa se convierta en un hogar con la presencia de Dios. Pues tomemos nota y comencemos desde el principio. Nuestras relaciones se sostienen no por sentimientos, sino por amor. Voy a tratar de marcar la diferencia entre sentimientos y el amor. Sentimiento es lo que uno tiene como el enamoramiento, como algo que me gusta, pero el sentimiento está sujeto a todas nuestras variables diarias. Puedes salir de casa, del trabajo, amándole a la esposa, al hijo, a no sé quién, al perro, al gato, pero algo te pasa en el camino, te roban, el jefe te reta y vuelves con los sentimientos dado vueltas y enojado. Y como te fuiste amando, enamorado, dando besos y ahora no quieres ni saludar. O porque te enteraste en el camino y recibiste la cuenta del banco, la tarjeta de crédito, le terminaste de dar un beso a tu esposa, pero resulta que la tarjeta de crédito y las cuentas hizo que te enojes porque había gastado de más. ¿Qué es eso? Esos son los sentimientos inestables que tenemos. Por eso es que muchas personas se casan, se enamoran y luego dicen, se me terminó el amor. No. Se terminó el sentimiento, el enamoramiento, el que es inestable. Pero el amor es una persona. El amor es una persona. Dios es amor. Y esta característica de esta persona que es el amor en persona puede venir a habitar con nosotros para fortalecer nuestras emociones. Por eso, una casa para estar unida y fortalecida necesita ese pegamento, ese vínculo perfecto que, como lo dice 1 Corintios 13, es el amor. Si Dios no está y el amor no está, nunca va a poder ligarse, no se puede pegar una persona a otra porque somos absolutamente diferentes, gustos diferentes, carácter diferente, sentimientos diferentes, deseos diferentes, metas diferentes. Y si uno no tiene el amor, jamás va a ceder. Y cuando uno no cede, se vuelve una competencia, se vuelve una pelea. Decía uno de mis pastores, decía, en un gallinero no pueden haber dos gallos, se van a picotear. Tiene que haber un gallo y la gallina. Cuando todos somos jefes y todos somos gallos, puede ser la criatura, el papá, la mamá, quien sea, la suegra que viene a vivir a la casa, eso es un gallinero con muchos problemas. Ahora, cuando el amor de Dios está, uno aprende a dar,
con sabiduría, a entregarse, a conquistar con palabras diferentes. Y para esto necesitamos invitar a Dios a ser parte de nuestra familia. Necesitamos invitarlo al Espíritu de Dios a que entre a nuestros hogares. Es la única forma en que podamos llegar a tener un verdadero hogar. Y de esto es que comenzamos a tratar. Y tomamos este ejemplo de la casa Obed-Edom. Obed-Edom era alguien, un hombre, que tenía varios hijos. La historia luego lo vamos a desmenuzar. Pero tenía varios hijos. Y un día tiene la gran bendición que en esa época la presencia de Dios habitaba en un cofre, en un arca de oro, donde estaban las tablas de la ley. Y ese era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, en el arca. Y tiene la gran bendición, como pocos hay en la historia, que la presencia de Dios, el arca, va a su casa. Había estado por años en la casa de otra familia, pero no se dice nada que haya ocurrido de bueno en esa casa. Porque estaba la presencia de Dios, pero no se le había dado el valor, la honra que merecía. Pero en la casa de Obed-Edom ocurre algo que se hace notorio, a tal punto que es noticia nacional. Llega al palacio del rey, a la Casa Rosada, y le dicen, mire, en la casa de Obed-Edom hace 3 meses llegó la presencia de Dios. Y todo lo que él tiene está siendo bendecido a causa de la presencia de Dios. No tiene que ver con la fuerza de Obed-Edom, no tiene que ver con la capacidad de Obed-Edom, tiene que ver con lo que Dios trajo cuando él vino a vivir a su casa. Y encontramos muchos pasajes en las Escrituras que nos cuentan qué pasa cuando Dios llega a una casa. Te vas a encontrar en la casa de un hombre que se llamaba Cornelio, donde la presencia de Dios irrumpe en su casa y todos son llenos del Espíritu Santo. Imagínate lo que tanto deseas, tu esposa, tus hijos, tu esposo, toda la casa llena de la presencia de Dios. La Biblia dice que en el Proverbio capítulo 3, verso 33, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, del que no quiere saber nada con Dios. Pero Dios bendecirá la morada de los justos. Cuando Dios bendice algo, ¿recuerdas cuando Jesús tomó 5 panes y 2 peces y los bendijo? No dice que oró para que se multipliquen, bendijo lo que tenía. Alcanzó y sobró para que coman, 20,000 personas, 30,000 personas, porque tenían algo bendecido. La bendición transforma lo que tienes. Puedes tener algo que se llama esposa, pero eso es una tensión todo el día. Pero llega la bendición de Dios y se vuelve una compañera, una amiga de la vida. Se vuelve una compañera en el ministerio, una intercesora. Se vuelve alguien con quien puedes orar juntos y cuando 2 se ponen de acuerdo, Dios trae bendición sobreabundante en la casa. No es cambiar lo que tienes, le cambias. Jorge no sirve, vamos a traerle a Carlito. No, sino cambiar al Jorge que tienes con la bendición de Dios y se vuelva ese hombre amable, comprensivo, atento, que tanto deseas. Es lo que ocurre cuando la bendición de Dios llega. Fíjate lo que dice en Proverbios 12:7. Dios trastornará a los impíos y ya no van a ser más. El que hoy parece que te puede pasar por arriba, pisar, eso va a desaparecer. Pero la casa de los justos permanecerá firme. Puede venir una tormenta y mueve toda la familia alrededor tuyo, pero si en tu casa está la presencia de Dios, la tormenta más grande va a hacer que aún ustedes permanezcan firmes. La Biblia dice en Proverbios 15:6, en la casa del justo hay gran provisión. De la escasez a la provisión abundante. Yo creo que el Espíritu Santo quiere hacer algo en tu casa. Hay alguien que hoy pueda levantar la mano y decir, yo quiero una casa con la presencia de Dios. Yo quiero que me ocurra a mí lo que pasó en la casa de Obed-Edom. Es tan maravilloso cuando nosotros podemos entender que todas nuestras fuerzas no alcanzan. Pero si invito a Jesús,
en la persona de su Espíritu, a habitar en mi casa. Mi casa será una casa bendecida. ¿Sabes por qué? Porque tienes al que bendice viviendo contigo. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Vamos a suponer que tu esposa, tu esposo sea un médico. Cuando llega a la casa, no llega el doctor González, no, llega tu esposo, llega el papá. Pero hay una verdad. Si a alguien le pasa algo en la casa, le duele el estómago, se siente dolor de cabeza, algo, le pregunta, papá, ¿qué puedo tomar? ¿Sabes por qué? Porque está el hombre, el varón, el esposo, el papá, pero también es el médico. No vino solo la bendición, vino el que bendice con la bendición. Esto es lo que nosotros tenemos que recuperar los cristianos, es habitar con la presencia de Dios, no solo con el que bendice. No estar esperando solo su bendición, sino su persona. Y quiero decirte que es real. La buena noticia es que hoy la misma persona del Espíritu Santo puede entrar a tu casa como entró en la casa de Obed-Edom. ¿Qué necesitamos? Toma nota y comenzamos por este punto. El deseo profundo de que así sea. Te vas a encontrar en una ocasión que 2 discípulos iban camino a su casa, volvían de un día de tristeza, de un día de duelo. En Jerusalén habían matado a su maestro, al que ellos tenían la esperanza, su Mesías. Y llegan a la casa, en el camino hay alguien que camina con ellos y les va hablando, pero cuando llegan a la casa, ya era tardecita y ellos le piden al que le estaba hablando, usted quédate con nosotros en la casa. Era Jesús mismo el que caminaba con ellos, pero ellos no se daban cuenta que era Jesús. La angustia los hacía sentir que estaban solos. En nuestras vidas, ¿cuántas veces nuestros problemas y nuestra angustia nos hacen sentir como que estamos solos? Pero ellos le dijeron, quédate. Ellos no sabían que era Jesús, solo quería que les siga hablando. Y ellos decían, hay algo que ardía en nuestro corazón cuando nos hablaba la palabra. Y Jesús se sentó a la mesa con ellos. ¿Sabe cuándo se terminan nuestras angustias, desesperaciones, aflicciones? Cuando Jesús se sienta a la mesa y nos habla la palabra. Primer punto es el deseo profundo de que el Espíritu de Dios entre a nuestras casas. No solo el deseo de querer tener la casa bendecida, sino tener al que bendice en casa. ¿Te gustaría que el mismo Espíritu de Dios llene tu casa, como llenó la casa de Obed-Edom, como llenó la casa de Cornelio, como llenó la casa de estos 2 discípulos en Emaús, como llenó la casa de Pedro y la suegra estaba enferma y entonces él la sanó, pero se sentó a comer con ellos, como llenó la casa de María, Marta y Lázaro? ¿Te gustaría que la misma presencia de Dios venga a habitar a tu casa? Pues esto es lo más importante, comenzar por este deseo profundo. Así que quiero invitarte al finalizar esta primer clase de que puedas invitar a tu casa, a tu familia, a papá, a mamá, al esposo, a los hijos, a decirle, yo quiero tener una casa que sea un hogar bendecido por Dios. Quiero tener una casa donde la presencia de Dios se siente a la mesa con nosotros. Invítalos y luego tómate esta semana para que esta sea tu motivo de oración más importante. Quiero una casa que se convierta en un hogar donde la presencia de Dios pueda habitar. Si no sabes cómo hacerlo, no sabes cómo orar, déjame ayudarte con esta oración. Ora conmigo de esta manera y lo mismo puedes hacer con tu familia. Puedes poner tu mano en tu corazón y cerrar tus ojos para olvidarte de lo que está alrededor tuyo y con esa convicción y esa certeza de que Dios nos escucha. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días y hasta el fin. Jesús nos dijo, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan.
Di conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí. Espíritu Santo, yo creo que tú estás aquí. Padre Celestial, yo creo que tú me estás escuchando y yo te necesito. Yo te necesito. Mi casa y yo te necesitamos. ¿Cuánto necesitamos y anhelamos tu presencia? Que conviertas nuestra casa en un verdadero hogar, donde el calor del fuego de tu presencia nos una, donde tu Espíritu transforme nuestras vidas. Shilabaka Isas, Corroja Mahanaya. Espíritu de Dios, llena nuestra casa. Ya no quiero más la tensión, la discusión, la pelea, el enojo, la hipocresía, las discordias, los celos, la amargura, las acusaciones. No quiero una casa fuera del Edén, fuera del hogar de Dios. Yo quiero una casa con tu presencia. Por eso hoy te quiero pedir perdón y renuncio a todo aquello que he practicado, que hemos hecho, que nos trajo hasta una costumbre. Nos hemos acostumbrado a vivir tensos, nos hemos acostumbrado a vivir amargados, con escasez, oprimidos. Y hoy quiero renunciar a esa forma de vivir sin tu presencia. Quiero renunciar a la amargura, a la deshonra hacia ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos todos los pecados que hemos cometido y con los que comenzamos a vivir en esta ignorancia y en este pecado. Pero hoy decido yo y mi casa que deseamos, que anhelamos, que queremos tu presencia. Espíritu de Dios, ven y llena nuestras vidas, llena nuestras casas, inúndanos con tu Espíritu Santo. Shalom Aroha Maya. Como hiciste en la casa de Cornelio, llénala con tu Espíritu. Como hiciste en la casa de Obed-Edom, llénala con tu presencia y enséñanos a vivir contigo. Que tú te sientes a la mesa con nosotros, que te acuestes con nosotros, que bendigas nuestro matrimonio, nuestra intimidad, que bendiga a nuestros hijos, que se terminen las discusiones y que haya unidad, que huya la escasez y venga la provisión. Espíritu Santo, queremos que tú vivas en nuestra casa. Te abrimos la puerta de nuestra casa. Si puedes levantarte ahora, levántate y abre la puerta de tu casa. Dile: Espíritu Santo, eres bienvenido en esta casa. Eres deseado en mi casa. Eres anhelado en mi casa. Te deseo en mi casa. Ven y habita con nosotros. No quiero una visitación. Quiero que hagas una morada aquí en mi casa. Te bendigo y prepárate para vivir el mejor tiempo en tu familia, en tu hogar, con la presencia del Espíritu Santo. Que tu casa se convierta en una casa como la casa de Obed-Edom, un hogar de su presencia. Te bendigo. Nos vemos en la próxima semana.